Estamos en casa y hay que estar tranquilo. Bien, vamos a cambiar de tema, a revisar otras informaciones. A 1.700 aumentó la cantidad de hombres detenidos por la Policía de Investigaciones por no pagar las pensiones alimenticias en los primeros meses de este 2015. ¿En qué consiste este mecanismo? ¿Cómo se puede exigir? Bueno, hay varias dudas que queremos despejar. Estamos ya junto al secretario ejecutivo de Estudios Jurídicos de la Universidad San Sebastián, Roberto Ojeda. Roberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando uno ve las cifras, bueno, llama la atención el alto número de hombres, ¿no? Que no solamente no han cumplido con su obligación, sino que ya han sido detenidos. ¿Qué es lo que ha pasado en relación al año pasado? ¿Hay más hombres que no han cumplido con su deber de pagar las pensiones o ha habido mayor capacidad de la policía de detenerlos o dar con su paradero? Hola Andrea, buenas tardes. Bueno, el tema principal yo creo que viene dado por la efectividad del aparato policial para poder hacer frente a todas las denuncias que existen en este sentido. Los juzgados de familia constantemente están enviando órdenes de detenciones a Carabineros de Chile para que cursen estas detenciones en contra de los infractores de estas obligaciones y por lo tanto yo creo desde mi punto de vista que ha sido efectivo la labor policial en este sentido. Son 3.700 millones de pesos, estaba viendo que suma todo lo que deben estos 1.767 hombres, que es la cifra exacta que han sido detenidos en estos primeros meses del año 2015. Uno se podría preguntar, bueno, ¿todos adeudan grandes montos de dinero? ¿Cuál es el criterio para que haya una orden de detención en contra de ellos y esa orden se concrete finalmente? El criterio es que haya una deuda, ¿ya? Las pensiones, independiente del monto. Independiente del monto, ¿ya? Siempre y cuando esa deuda sea resuelta por el juez a petición del alimentario, ¿ya? Puede ser una deuda de 100.000 pesos o de 10 millones, en ese sentido la ley no hace diferencia, por lo tanto cualquier monto cabe dentro de la opción de proceder en contra del alimentante. Pero aunque haya una deuda de un mes, o 5 meses, o 2 años, ¿da lo mismo eso también? Para efectos prácticos, sí. Ya. Basta que haya una deuda pendiente y por lo tanto eso ya da el derecho a que el alimentario solicite la detención y los apremios para su alimentante. ¿Cómo funciona el mecanismo para finalmente denunciar una situación como esta de parte de una mamá que se encuentra en una situación de abandono, ¿no? En términos de que el hombre no está pagando lo que le corresponde pagar por la mantención de sus hijos. Tiene que ir al juzgado de familia. ¿Cuál es el mecanismo que tiene que seguir adelante? Bueno, hay que dejar en claro que la gran mayoría de las personas que denuncian son mujeres, ya, pero también hay hombres que pueden ser, claro, que pueden ser beneficiarios de este derecho. Es muy simple. La ley dice que se debe hacer una liquidación de la deuda, o sea, ver efectivamente cuánto se debe, y una vez que eso está resuelto, se hace la solicitud al tribunal, la hace el abogado mediante un escrito presentado en la unidad de cumplimiento del tribunal, en donde solicita que de acuerdo a esta liquidación y que existe una deuda vigente, se decreten los apremios en contra del alimentante. El apremio más recurrente, obviamente, es la detención. El arresto, que es distinta a la detención. Es un arresto por 15 días en una primera instancia. Si no paga, se le vuelve a premiar con un arresto de 15 días. Si insiste en el no pago de su obligación, hay un arresto más prolongado por 30 días y otras también apremios accesorios, por ejemplo la multa o la licencia de conducir, la suspensión de la misma. ¿Cómo han funcionado otros mecanismos, Roberto, para conseguir que ese dinero llegue finalmente a quienes tienen que llegar? Recordemos que ya desde hace un tiempo se estableció a través del descuento de los impuestos, ¿no? En las declaraciones de impuestos se había un saldo a favor de la persona que debía ese dinero. Tú decías muy bien, la mayoría hombres, pero también hay casos de mujeres, se le descontaba desde ese fondo de recaudación. ¿Eso ha funcionado bien? ¿Cuál es la evaluación que se hace al respecto? Eso generalmente funciona bien porque son platas y dineros que se encuentran retenidos por parte del Estado. Entonces basta la orden judicial para que ello proceda así. Sin perjuicio de eso, también el derecho de alimentos se puede hacer efectivo sobre otros bienes del alimentante, se le puede ejecutar sobre un bien mueble o un bien inmueble. También el juez lo puede obligar a que el alimentante facilite el hogar o el bien familiar para que la madre y los alimentarios puedan vivir dentro de ese bien y no tengan que recurrir en gastos, que al final es lo que se evita. Pero lo más común es que haya un pago de pensión directo a la mujer o a la madre en el caso de la mayoría. Sí, lo más común es que haya un pago voluntario, ¿ya? Y si este pago voluntario no procede, también lo más común es que se ordene al empleador del alimentante que haga una retención.
¿ya? En ese caso, el empleador está obligado a hacerla y si no lo hace, él también se vuelve responsable solidariamente de estos alimentos que se deben. Es decir, se le descuenta directamente desde su salario. Justamente. Perfecto. ¿De qué otras maneras se solucionan estos temas de familia y de finalmente pagos de mantención de dineros? ¿Cuáles son otros mecanismos que se establecen o esos son los únicos? No, hay más mecanismos, pero los que yo te acabo de decir son los más efectivos. Ya también hay acuerdos extrajudiciales, en virtud de lo cual uno constata que hay una deuda y el alimentante puede decir, ok, lo pago ahora y esto queda cerrado. Pero los más efectivos son los apremios que establece la ley, que son el arresto y la suspensión de la licencia de conducir también es un caso muy especial. ¿Cómo se calcula el monto de la mantención de los hijos? ¿Tiene que ver directamente con el sueldo de la persona, con el gasto que tienen los hijos y que es calculado, me imagino, por el tribunal? ¿De qué manera se realiza eso? Eso se realiza mediante un juicio, ¿ya? Donde se ven las capacidades del alimentante y las necesidades del alimentario. Generalmente esto se prueba a través de documentos, boletas, pero una de las pruebas más importantes siempre es el informe pericial. ¿Ya? El informe pericial da una cuenta detallada de todos los gastos del alimentante y también la ley establece montos tope. Hay un monto tope de 50% de las remuneraciones del alimentante, las cuales se pueden descontar, y también existen mínimos legales respecto a los cuales procede una pensión de alimentos que vendría a ser el 50% de la remuneración. ¿Ya? El 50% es el máximo. El máximo que se puede destinar para este fin. ¿De qué otra manera podría mejorarse, a juicio de ustedes, este sistema de recaudación finalmente de esos fondos que son adeudados? ¿Hay otras maneras que quizás en otras partes del mundo se realice o esto es lo que se utiliza generalmente? Esto es lo que se utiliza generalmente, pero desde el punto de vista jurídico hay varios mecanismos con los cuales se podrían precaver este tipo de situaciones y sería principalmente estableciendo garantías. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay muchos padres, y lo vamos a decir así porque son los hombres en su gran mayoría los que no pagan sus alimentos, que no tienen bienes suficientes y por lo tanto ahí se produce un problema grave porque el juez tiene que ponderar si condena a alguien a pagar igualmente o no lo condena porque no tiene bienes. Entonces, siempre la garantía va a ser algo suficiente, un bien suficiente para poder responder, pero en Chile no se da. Perfecto. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti, Andrea. Muy bien, buenas tardes. Bien, vamos a seguir avanzando en otras noticias. Una notable recuperación presenta el estudiante Rodrigo Avilés. El joven